Hoy nos encontramos desde la vereda de Tenería, precisamente con don Luis Zambrano, una persona que ha vivido pues muchísimo tiempo acá y nos va a ilustrar, nos va a contextualizar acerca de esta vereda y obviamente pues de su historia. Don Luis, muy buenas tardes, Muy buenas bienvenido a TV tardes, Suezca. señores El canal. del canal de la emisora de Suezca. En el canal, aquí a la orden, a ver qué es las preguntas que van a hacer. Soy Luis Antonio Zambrano, nacido en 1930. De ahí para acá, doy razón desde el año 60 para acá, qué es lo que he hecho. Qué es yo, del año 60 para acá he sido de la comunidad. He sido líder de la acción comunal, entré como Bueno, precisamente lo que queremos, don Luis, y es que su merced nos ilustre acerca de aquella época. Comenzamos a hablar de su infancia, ¿no? ajá, ¿Cómo era su infancia en aquella época acá en nuestro municipio y obviamente en la vereda de Tenería? en la vereda de Tenería. Aquí no teníamos escuela. Del año 60 hubo aquí unos políticos, que fue el doctor Luis Cano Jacobo y el doctor Abelardo Benavides. Bueno, ellos vinieron aquí, el que les hacía la política por aquí era un tal Pedro Abril. Y en ese tiempo vinieron y en el año 60 empezaron la licorera de Cundinamarca a dar las escuelas para las veredas. Bueno, como aquí no teníamos escuela en la vereda, todo esto era San Vicente. Sí. Todo esto era San Vicente hasta comunicar con Santa Rosita. Todo era de la hacienda San Vicente. Entonces, como nosotros de San Vicente tenía escuela, yo en el año 40 y 41 estudié en la escuela esa de San Vicente. Eso era por cuenta del doctor Martán. Había una casa grande con dos salones grandes. En un salón era la cooperativa de los obreros y en la otra la escuela de los obreros, para los obreros. Yo allá estudié en el año 40, 41, estudié allá. Bueno, por el año 60 ya llegaron los políticos a hacer política aquí y el doctor Luis Cano Jacobo y el doctor Abelardo Forero Benavides. Entonces ya nos dijeron, bueno, la licorera está dictando escuelas para las veredas. Bueno, como nosotros no teníamos aquí una parte donde nos dieran, porque Tenería se decía era una parte de abajo allá, lo que era de Aurelio Quintero y lo que era el de Pedro Torres, que es lo que ahorita es de la CAR. Fuimos a ver si nos vendían, nos daban un pedazo de terreno para hacer esa escuela de Tenería, la escuela que nos donaban. Entonces, como San Vicente ya tenía escuela, entonces tocaba que esa donación nos la dieran por Tenería. De ahí fue cuando se fundó Tenería, porque esto es San Vicente. Pero entonces, para que nosotros nos dieran esa escuela, nosotros dijimos que era la escuela para Tenería. De ahí para acá, entonces ya se fundó pues Tenería, porque aquí no era Tenería, Tenería no es sino una sola escuela, porque el resto son terrenos de San Vicente. O sea, como para ilustrar un poco pues a los televidentes, desde el año 60. Desde el año 60. Esto es Tenería. Sí, desde el año 63 se inauguró la escuela. En el año 63 se inauguró la escuela, que vinieron los de la licorera de Cundinamarca y nos entregaron la escuela. Sí, señor. Otro punto clave e importante acá, pues en estas veredas, es las minas, ¿no? Las minas. Cuéntanos un poco acerca también de esa historia. Aquí, eso les voy a contar. Aquí la escuela la íbamos a hacer aquí arriba en este altico que hay. Sí, señor. Bueno, vinieron los de la licorera y dijeron, bueno, como
aquí no la podemos hacer porque ahí de para abajo habían los socavones, las minas de carbón. Entonces le dijimos, aquí no la podemos hacer en la escuela porque aquí en la escuela las minas la tumban. Bueno, entonces ya dijimos, como todo eso ya tenía los centros, se los habían vendido los rincones, que eran los dueños de los centros de todo este carbón. Entonces le habían vendido a Arturo Rodríguez lo que era de los centros, y él tenía también un terreno que había comprado. Entonces donó aquí arriba un terreno para la escuela, pero ahí no lo quiso hacer la licorera porque por la cuestión de las minas, y había mucho socavón ahí. Entonces ya había un terreno arriba que era de Eusebio Muñoz, que era de los mismos terrenos de Polito Rincón. Entonces ya trasladamos la escuela hacia el lado, hacia ese lado. Allá ya hicimos la escuela, porque ahí bregamos fue por la cuestión del agua. Sí, porque señor. Aquí en ese tiempo no teníamos acueductos, no teníamos, sino unas manitas que tengo aquí abajo, unos ceritos que hay aquí abajo. De ahí sacábamos el agua para los Castillos, para los Casas, la familia Casas, que eran las dos familias que había, la familia Castillo y la familia Casas. Sí, señor. Y después ya nos llegó la familia Rojas, Osvaldo Rojas, de ahí, que ellos también sacaban su agua de ahí. Bueno, después ya hicimos el acuedoto, pero entonces, bueno, ya allá de la escuela nos la dieron porque había una vertical, que era ahí donde el lote que cogió Juan ahorita, ahí había una vertical que la habían hecho por cuenta de San Vicente. Sí, señor. Y esa vertical no la pudieron seguir porque el agua le sube de la roca, le subió el agua arriba y estaba llena de agua. Y para ganarnos esa escuela ahí, entonces con Arquímedes inventamos y nos compramos una bombita de mano y metimos el agua en manguera abajo. Y dijimos, aquí está la escuela, aquí está el agua para la escuela. Bueno, dijeron, pero esta agua no es suficiente, porque esa agua tampoco nos la pueden aquí usar los niños para baños, que es un agua que es de minas, no se sabe. Bueno. Pero sin embargo, ahí hicimos un pozo en la cañada, y para podernos ganar esa escuela, pues hicimos el pozo que ahí, sabíamos que ahí había una roca, y de la roca salía el agua, que es la que sale aquí también. Sí, señor. Pero entonces resulta que hicimos el pozo y llegamos a la roca, y la roca estaba greteada, y el agua, en cambio de subir arriba, se nos bajaba, porque las minas se chuparon el agua. Pero bueno, resulta que estábamos en esas y llegó un sábado, de acuerdo, era un sábado por la noche. Y ya tenemos que pagarle al muchacho, y digo, ¿qué hubo? ¿Sí topó agua? Digo, sí, el agua sí, le topé la veta y el agua, pero el agua se consume por abajo, el agua no sube. Pero resulta que hubo en esa noche, que era un sábado, un domingo por la noche, cayó un aguacero tremendo, bendito Dios. Y por esa cañada bajó una creciente de agua y nos llenó el pozo. Nos llenó el pozo de agua. Ese fue como un misterio. Entonces nos vimos ese lunes. Nos fuimos, Fabriciano Rodríguez tenía su camión y llevaba el carbón de las minas para el depósito de Arturo Rodríguez a Bogotá, que allá él tenía sus depósitos para vender su carbón. Y bueno, entonces ya como estaba el pozo lleno de agua y toda la cosa, entonces nos fuimos y llegamos a la licorera, ya encontramos el agua en el pozo que estábamos haciendo. Ahora sí nos pueden mandar los materiales, que me mandaron al administrador, el señor ese de la licorera, y vino y dijo, sí, perfecto. Inmediatamente llevó la razón allá y allá se encontró el agua, y bastante agua porque se salió afuera. Bueno, lo embolatamos y nos empezaron a mandar los materiales para hacer esa escuela. Empezó a hacer esa escuela en el año 62, en el 63 nos la entregaron. Sí, señor. Esa fue la base de ahí, de esa escuela. Pero entonces, claro, esa escuela quedó como escuela por la vereda Tenería. Y de ahí para acá vino siendo la escuela Tenería. Porque para sacarnos esa escuela de Tenería, nos tocó ir donde el alcalde y hacer en el mapa del municipio,
hacer constar de que sí era vereda de Tenería. Sí, señor. Entonces de ahí para acá viene siendo la vereda de Tenería, del año 60 para acá. Del año 60. Del año 60 para acá, viene siendo la escuela Tenería. Bueno, ya se formó la junta, formamos una junta de acción comunal en el año 72. Vino un inspector a Santa Rosita, a la inspección de Santa Rosita, llamado Oliverio Cerrato. Y era un líder comunal el tremendo. Nosotros habíamos formado una media junta ahí para sacarnos esa escuela, formamos una junta que era con Ismael Moncada, Arquimés Rincón, eso es bueno, pero no teníamos personería jurídica en ese tiempo, pero en ese tiempo no molestaba por la personería jurídica, no molestaron en ese tiempo ahí para hacer esa escuela, no. Él en el año 70 o 72, el señor Oliverio Cerrato se llamaba el inspector, muy buena persona. Él llegó y nos formó la Junta de Acción Comunal. Bueno, del año 72 nos llevó a la gobernación, nos hizo sacar la personería jurídica. En esos años la energía de Bogotá estaba dando el 50% para las veredas, para que electrificáramos las veredas. Bueno, desde ese tiempo yo fui fiscal, me nombraron de fiscal en esa junta, porque ya sacamos personería jurídica, en el año 72 ya sacamos la personería jurídica, porque ahí sí ya no se exigían para sacar los auxilios que nos daban para la electrificación, ya nos exigían la personería jurídica y nos exigían todas las de la ley. Bueno, las logramos sacar. Y en ese año, entonces, la energía que era en Bogotá nos daba el 50% y el 50% poníamos los usuarios, pero en ese tiempo habíamos poquitos, teníamos por ahí algunos, estábamos de Manuel Cristancho, de allá para arriba cogimos edificando, aquí Los Rojas, mi suegro Basilio, mi persona, aquí la Arquimés, aquí la vecina, bueno. Y ya empezamos entonces ya fuimos a electrificar antes de Tausaquira. Y nos hizo estos trabajos que yo creo que todavía existe el hombre. Efraín Olaya. Él fue el que nos hizo todos los trabajos de las conexiones. De las conexiones. Bueno, ¿qué más le cuento yo? Sabemos que acá en este sector, en estas veredas, trabajaba mucho la mina, ¿no? ¿Cómo era trabajar en aquella época en las minas? Bueno, ¿Era muy afluente? En ese tiempo, las minas, habían minas, las primeras minas las hizo Aniceto Rincón. Eran unos socavones horizontales. Y el carbón lo sacaban a espalda. En ese tiempo no había mecanizado nada, sino todo llegaba la persona y sacaba su bulto de carbón a la espalda, todos esos carbones que sacaron por la base de los Rincón, lo sacaron fue a la espalda. Sí, señor. Después entonces ya llegó Arturo Rodríguez y compró unos centros y él ya fue túneles, ya él no hizo socavones lumbreras, que se llamaban en el tiempo las lumbreras, para sacar a tercio. Entonces ya fue túneles, de la central que era para arriba, hizo los túneles para sacar en carretilla. Entonces ya cambió, la gente ya no sacaba a espaldas, sino ya era en carretilla. Bueno, vinieron unos tipos de no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, los zipacones, sí, unos zipacones que sabían bajar verticales. Entonces, para aliviarles la cuestión de sacar el carbón en la espalda, entonces empezaron a hacer verticales, pozos verticales, y sacar, entonces ya se inventaron los mismos zipacones que vinieron, se inventaban sus mayales que llegaban, gracias, su merced.
se inventaban sus mayales y con mayal un burrito, una mula, empezaba a tirar el mayal y las verticales las hacían de dos bocas. Sí, una boca por aquí iba bajando y por aquí iba subiendo. Entonces el mayal le servía para sacar el carbón. Entonces ya se empezó a sacar el carbón fue por cable, por verticales. Y ya no se desviaba. Y luego después ya se inventaron la cuestión de las carretillas para hacer los túneles planos para sacar en carretillas, donde ya se podían hacer los túneles planos. Esa era lo que se sacaba por los años 40, 39, 40 y 41, que yo creo que empezaron a tener estas minas aquí. ¿En qué sector más o menos se comenzaron a tener las minas o se crearon las minas? Aquí estas minas se crearon, yo estuve estudiando en el año 39, 40, por ahí desde el 35 creo que empezaron el de 35 que eran las minas, porque yo ya en los años que yo estudiaba allá, aquí habían carros sacando el carbón, que venían en ese tiempo, venían unos aures, que te sacaban el carbón de los rubín de la de Huesca, sí. Los bajaban. Y aquí llevaban el carbón, unos lo llevaban para botar en el carbón, otros lo bajaban aquí a Silesia, que ahí llegaban las góndolas de carbón del ferrocarril para llevar el carbón de esas minas de aquí de arriba, que las que tenía Eusebio Muñoz. Él sí llevaba en carros de yunta, pero bajaba su carbón a Silesia y lo exportaba en las góndolas del ferrocarril. Es lo que alcanza a comprender desde esos años. ¿Y en qué momento comienza a desaparecerse ya como tal pues el trabajo de explotar las minas de carbón acá en este sector de Suezca? Bueno, ya por ahí como en los años el 96, el 95, el 96, ahorita fue cuando ya no me acuerdo qué fecha, se acabaron las minas de San Vicente y ya el que explotaba las minas ahí, que era el doctor Martán. Sí, señor. Yo lo conocía al señor, es muy buena persona. Y entonces ya al señor le llegó una nota, una base porque él era el que tenía las grandes minas de San Vicente, tenía obreros bastantes, venían hasta antioqueños y toda esa cosa, vinieron a trabajar ahí. Como en el año 80, no me acuerdo qué año, ya le llegó una nota al doctor Martán que tenía que irse para su nación. Él era de Bélgica, él era belga. Según eso, como que según supe yo después, que él era cónsul de Bélgica aquí en Colombia. Bueno, y se fue. Se acabaron las minas porque él sí tenía bien mecanizado, tenía unas plantas para mover sus bombas, que él tenía unas bombas, las tuberías eran de 3, 4 pulgadas para echar el agua para afuera, porque eso aquí tenía mucha agua, estas minas tenían bastante agua, estos centros. Pero él con esas bombas, eso él sacó carbón lo que él quiso, por eso fue que él cogió estas carboneras, estos centros, estas tierras, las cogió todas hasta colindar con Santa Rosa, todo eso le cogió los centros de carbón, nada más los centros de carbón. Y sus tierras eran donde quería poner socavones o túneles, él le cogía todas estas tierras. Pero todo lo más fue San Vicente, que era donde casi lograban las vetas afuera, casi. ¿Mucho accidente ocurría en esas minas en aquella época? Pues más bien poco accidente. Un accidente, no sé en qué año, pero como en el 39, como en el 40 tal vez, o el 40. Un tal Rafael Beleño fue el que lo electrocutó la corriente, porque ahí para mover esas bombas, él tenía su planta ahí, que eso era de bastantes voltios. Sí, señor. Y el que se cogiera de la corriente, hasta luego, porque el que cogía la corriente, y ahí en ese año la corriente mató a un tal Rafael Beleño, hermano de Pablo Beleño, que de los beleños de aquí
allí de Tenería. Es lo que me acuerdo yo. Y bueno, y en ese tiempo, en San Vicente sí era mecanizado, tenía sus carros para sacarlos, tenía los carros de metal, sus líneas de Covil para sacar su carbón afuera y todo. Y eso ahí animalitos, era con las mulas entraban adentro por allá y sacaban los carros. Y él tenía su cargadero ahí donde se llamaba, ¿cómo se llamaba Uruguay. Sí, señor. Ahí se llamaba Uruguay, que eran los cargaderos de las góndolas. Bueno, hasta ahí entraban las góndolas. Otro tema, don Luis, muy interesante en esta época, y como su merced lo dice, es que no había acueducto. Lo que nos cuentan pues algunas personas es que precisamente para lavar la ropa tenían que bajar al río. Al río, sí. Con su maletada de ropa. Con su maletada de ropa. Las pobres viejas pagaban, sí, en ese tiempo sí, no había acueducto. Aquí a las pobres viejas les tocaba al río a lavar. Ya que mi mujer y todos los de aquí, todos a lavar al río. Allá de Cacicazgo, eso uno cuando pasaba ahí por el puente, eso había una chacoteadera de señoras, unas echándose en cuentos, otras, bueno, u otras ultrajándose ahí por los lavaderos. Bueno, eso era chirriado, pasar por ese puente allá, porque todo eso era. Y aquí era en Resacas, donde lavaban las señoras de por aquí, también las de arriba, hacia el río, porque aquí no había acueductos, no había nada. Eso era cierto, eso era en el tiempo de antes. Eso era interesante en aquella época. Otra cosa que usted también dijo, don Luis, y es el tren, ¿no? El ferrocarril. El ferrocarril, sí, el ferrocarril también. El ferrocarril aquí era muy barato. Aquí en ferrocarril nos íbamos para Bogotá. Nosotros montábamos en ferrocarril de Suezca a Santa Rosita, valía 5 centavos. En ese tiempo era 5 centavos. A Chocontá valía 10. A Villapinzón valía 15 centavos. Eso era muy, muy bueno. En ese tiempo no teníamos por aquí buses, ni camiones, ni nada de eso. Aquí, en el tiempo de antes, cuando yo era pequeño, que tenía mi abuelito, todo eso, era una casa grande que tenía aquí abajo, que era pajiza, una casa en adobe y pared maestra, era media casa, y la otra media casa era en bareque y paja, de rastrojo. Y él aquí le arrendaba a los caminantes, a los que venían con los carros de yunta o pasaban con sus caballos, sus mulas, con su carga. Aquí les arrendaba para que durmieran y les daba el pastoreo para los animales en ese tiempo. ¿Mucha gente venía en el tren en aquella época? Y bueno, en el tren viajaba bastante gente. Bastante, claro que no había más transportes. Y eso, aquí de Cacicazgos bajaban unas señoras a venderles papa, carne asada, gallina, lo que era, a los trenes. Y ellas iban hasta Santa Rosa, si no alcanzaban a vender ahí en la estación de Suezca sus productos que llevaban, se montaban en el tren y se iban hasta Santa Rosa, otras iban hasta Chocontá, hasta donde alcanzaron a vender sus productos, sus papas, su gallina, su carne asada, todo. Y las que se bajaban aquí en Santa Rosita, por aquí pasaban otra vez para su Cacicazgo. Pero hasta allá, hasta que vendían su merienda que... ¿Cuánto demoraban de acá de Suezca a Bogotá ir en tren? ¿Y cuánto costaba? Si se acuerda. Pues que a Bogotá me parece que costaba como 60 o 70 centavos. Por ahí así. Y el tren siempre se demoraba porque como iba parando de estación en estación recogiendo su personal, siempre se demoraba. El que bajaba aquí a las 6 de la mañana llegaba como a las 8 o 9 de la mañana a Bogotá. Sí, señor. Y lo mismo el que salía de Bogotá a las 6 o 7 bueno, él tendría que salir por ahí a las 6 de la mañana porque por aquí pasaba a las 8 o 9 de la mañana. Y el que bajaba aquí a las 6 tendría que llegar por allá a las 7 de la noche a Bogotá. Sí. Bueno, otro tema también es, sabemos que Suezca es muy religioso y muy católico. ¿Cómo eran digamos, las misas en aquella época?
¿Qué era el punto diferente a lo que se vive hoy? Cuando yo estudiaba, las profesoras eran muy católicas, pues también, porque eso sí nos llevaban, era cada 15 días a la misa, los domingos. Eso sí, ¿Dónde tenían que ir a misa? o sea, a Suezca, a la iglesia Suezca. Allá íbamos, y las profesoras nos llevaban, conforme ellas nos llevaban así que nos llevaban en fila, a veces, ¿Caminando? Caminando. En ese tiempo no había transporte para nosotros. Nos llevaban caminando y nos traían caminando esos días hasta la escuela. De ahí en la escuela ya nos mandaban para nuestra casa, a cada y cual. Pero eso sí no nos fallaba cada 15 días o cada 8 días la misa al pueblo. Eso sí, gracias a Dios. Ahora no sé eso. En ese tiempo que estudiábamos el catecismo, y la doctrina nos la teníamos que aprender a memoria. Eran todos los mandamientos de la ley de Dios, todo eso teníamos que llevarlos a memoria, si no, ahí teníamos un castigo. Que era el castigo que nos hacían las profesoras. Cuando nos querían hacer un castigo fuerte, nos ponían unos cristales o unos granos de maíz y nos arrollaban encima de eso. Y cuando era bien tremendo, nos ponían un ladrillo en cada mano. Eran tremendos. ¿Su merced recibió castigo en alguna ocasión? Ay, Dios mío, yo recibí. Miren, me acuerdo, el castigo que merecí más, que me recuerdo casi toda la vida. Había un muchacho que era muy bandido, bueno, muy tremendo. Ese mejor dicho, los profesores no lo pudieron. Bueno, resulta que el vergado llegaba al salón y se ponía a andar en 4 patas y a reunir con un burro. Y entonces ese día iba le puso por el salón a reunir y ¿qué me quiere montar en el burro? Y él se monta en el burro. Entonces me dijo, monta Zambrano, monta en el burro. Yo sí de tonto me le monté en el burro. Cuando sale la profesora y nos encuentra en esa escena, santo Dios bendito. Bueno, se devolvió, eran dos profesoras, una tal se llamaba una Ernestina y la otra era Civilina. La tal Civilina era la más viejita, era neurasténica, y santísimo Dios, ya era ya canuda y toda esa cosa, era ya como de unos 60 y pico de años. Y se devuelve la señora, y como ahí en el jardín había unas matas de rosas grandotas, de valles, y quita una bata, hasta se espiraría las manos para coger ese gajo de rosa que trajo. El tal Gilberto salió como un tiro y se largó para la casa. Y yo con tonto ahí me quedé, y yo fui el que pagué todo el pato. Entonces esa señora llega y me coge y me pone con esa vara rosa, me envolvió mis pierritas y toda esa vaina, eso me hizo chorrear la sangre del castigo tan tremendo, con la vara de rosa. Y me metió las espinas, entonces, bueno, salió la otra profesora, que era la legítima profesora, que era Ernestina. La regañó y dijo, hola, pero para acá, eso como los niños no se castigan en esa forma. Y yo, pero ¿cómo si estaban haciendo las cosas así? Bueno, entonces, caramba, bueno, ahí me aguanté yo esa golpiza que me dio con esa rama, hasta que acabó la rama dándome de rosa, y de eso me sacró las piernas. En ese tiempo usábamos, era pantaloncito bombacho. Bueno, pero sin embargo, no perdí. Me gané un tiempo, porque salió la otra profesora y como me vio todo sangrado y toda esa cosa, me dijo, no le vaya a decir a su mamita que fue que aquí le pegaron en la escuela. No le vaya a decir a su mamita porque viene su mamá. Y aquí, mi mamacita, como ya era enferma de reumatismo, ya no podía caminar. Entonces, no fue por allá nadie a hacer reclamo. Entonces cuando llegué aquí, ella me advirtió, diga, mijito allá, que si le pregunta que qué fue lo que le pasó, dígale que era que estaban jugando y que había que unas matas de zarza y que usted lo decía ahorita entrar así. Bueno, entonces vine con esa mentira que también. Pero me gané un tiempo, porque en ese tiempo me tocaba venir a almorzar aquí, venía hasta almorzar aquí, toda esa cosa. Entonces dijo, mijo, mire,
Si usted le dice, no le dice a mamá qué fue eso, aquí tiene desde hoy en adelante, tiene sus medias nueves, tiene su almuerzo y tiene sus onces. Ay, mire quién le dieron. Pues de ahí para acá ya empecé yo a tener allá mis alimentos, ya no venía a almorzar. Y caramba, era el más juicioso de la escuela ya, bendito Dios, en ese tiempo. Bueno, al otro año ya se fueron, ya le cambiaron las profesoras y toda esa cosa. Entonces ya al otro año ya nos llegó, fue un profesor, un tal señor Mora, y la señora se llamaba Rosa. Y el otro, también llegó el tal Gilberto Feliciano, que fue el que me hizo dar mi huetera. También llegó a estudiar ese año. Y verá lo que pasó. Entonces, le conté yo al señor Mora, digo, este muchacho es muy tarbán y toda esa vaina. Y él empezó a coger como bronca el profesor al vergado. Le decía, maestra, se bañó las manos, con las manos bien bañadas, póngalas aquí. A lo que le mandaba el brazo al otro, que le quitaba la mano y le hacía romper la regla al profesor. Bueno, en ese tiempo nos mandaban un peluquero que se llamaba Aquilino Olaya, tal vez sí, Aquilino Olaya. El alcalde nos mandaba el peluquero a las escuelas. En ese tiempo, como existía la cuestión del piojo, entonces el que no se hacía bien, allá nos llegaba con la cabeza puerca. Y ese vergado, bueno, aunque no haya tenido eso, pero el profesor le cogió un broque y nos dijo, bueno, los más grandecitos, en ese tiempo un tal Martín Garzón, los Bernales aquí, Danilo Bernal. Entonces éramos con unos 3 o 4 grandecitos, digo, cojan al vergajo y llévenlo y lo mandamos tuzar. Bueno, fuimos como entre 3 o 4 unos teniendo las patas, otros teniendo. Bueno, y dijo, bueno, entonces ya le dijo al peluquero, le dijo, peluqueo, pero bien peluqueado, porque si yo no me dejo peluquear. Pero así. Bueno, cuando llegó el peluquero y empezó y se dejó quitar hasta la media cabeza, se pelo bien pelado, y nos azotó a todos y se zafó y se largó, con media cabeza pelada y media sin pelar. Ese fue el castigo. Salió y ahí tuvo un poco de tiempo así, hasta que pues ya se mandaría a arreglar. Ese fue el pago, el desquite para de la fuetera que me hizo pegar. De la fuetera. Don Luis, ¿su merced a qué se dedicaba? Después de haber salido de estudiar, después de ya pues tener cierta edad, ¿a qué se dedicaba? Pues yo me dedicaba pues aquí a las minas, que era lo único que había eran las minas. Allá me dediqué a zarandear, que se llamaba en ese tiempo zarandear. El carbón era escoger, con un trinche se escogía el carbón grueso y con una galancha se echaba el cisco aparte, el grueso aparte. Y ese fue mi destino mío trabajando. De patiero llamaban en ese tiempo, era patiero. ¿Hasta qué año trabajó en las minas? Yo trabajé como de la edad de ¿qué? Era de los 30 años. Empecé a trabajar en las minas y trabajé como hasta el año 90 y pico. Pues yo trabajé en las minas de Tausa con el Marco Saldana por allá y todo eso también. Me llevó de administrador el señor, dijo, cuando me llevó de aquí, dijo, bueno, pues yo lo llevo, pero de administrador, usted no va a trabajar allá, usted no va a hacer nada allá, sino únicamente que me dirige el personal. Bueno, cuando ya estuve allá, entonces me dijo, bueno, yo aquí no tengo palanquero, no tengo que me hagan el palanquero. No era que no tenía palanquero, sino que él hacía poner unos palazos los tremendos en las puertas para que duraran los trabajos. Y así nadie se le comprometía. Y yo sí me le comprometía a eso. Sí, señor. Y ahí fue cuando me fregué este brazo, este hombro. Bueno, entonces yo le trabajé un poco de tiempo allá al tal maestro Lana allá. Y ya de allá me vine como en el año 98 tal vez. En el 2000 ya no le trabajé más. Entonces, ya le puse un denuncio allá en Bogotá para que me arreglara mis prestaciones y el brazo. A veces se llegó allá y se compró a la doctora, era una juez, la doctora. Llegamos ya a contestar la demanda allá y estaba el secretario.
¿de dónde está la doctora? Digo, no vino aquí, don Marcos, las de la llevó por allá, que sabe para dónde se la llevaría. O sea, yo la compró y se robó mi liquidación y después me encontré con él y dije, bueno, y no me paga lo del brazo. Pues si quiere, que le pague el brazo, quíteselo y me lo da. Fue la respuesta. Bueno, acá en Tenería pues, ha habido personajes muy interesantes y al principio del programa usted nombra a uno y es don Alquimedes. Don Alquimedes. Bueno, nosotros empezamos a trabajar con la Junta de Acción Comunal desde el año 60, ya le digo. Sí, en el año 72 y ya teníamos nuestra personería jurídica, fue cuando empezamos a electrificar la vereda, que era Alquimedes Rincón, era el fiscal, Arquimedes Rincón era el fiscal, Elvira Cristancho era la tesorera y yo era no señor, Arquimedes Rincón era el presidente, yo era el fiscal y Elvira Cristancho era la tesorera. Sí, en ese tiempo nos tocaba ir a arreglar nuestras cuentas, era a Bogotá, porque allá en ese tiempo nos tomaban las cuentas, era aquí en la gobernación, cuando era la gobernación, a este lado. Era un edificio grandote que después en el año 70 ya yo no sé qué le estaban haciendo allá a ese edificio de la gobernación. Entonces de ahí de esas oficinas estaban sacando todo y pasarlo a otro edificio que se llamaba Menqueteva. Se llama al otro lado. Allá las oficinas, desde allá nos tocaba ir a que nos dieran los cheques en el edificio, en el Menqueteva. Pero nos tocaba ir a la Contraloría. Nosotros pasábamos nuestras cuentas en la Contraloría, en esos tiempos. Sí, señor. Además del acueducto, de la escuela, que ya nos decía que desde la escuela se fundó pues como tal la vereda de Tenería, la electrificación, ¿qué más hicieron ustedes como Junta de Acción Comunal por esta vereda? Bueno, en el año 80 y 85 fue cuando empezamos con el acueducto. En ese tiempo los del acueducto eran en Bogotá también, allá, porque fuimos a sacar el papeleo allá para la cuestión del acueducto, porque el acueducto de la CAR tiene una finca aquí. Terreno. Entonces, un terreno. Y luego, de ahí fuimos a pedirles allá a ver si nos ayudaban, nos apoyaban. Y sí, nos apoyaron. Vinieron y nos hicieron el tanque grande de arriba, ese nos lo hizo la CAR, para que le mandáramos su punto de agua ahí. De ahí, después entonces ya nos tocó trabajar en Zipaquirá, a la cuestión de la CAR para sacar que nos dieran la licencia para hacer arriba la bocatoma, esa cosa. Pero entonces todavía el papeleo está ahí y que no han dado la licencia para hacer esa bocatoma, pero ya me dice un ingeniero. Yo como me salí de esa junta, yo trabajé en la Junta de Acción Comunal desde el año 60, desde el año 72. Empecé a hacer yo, ya era yo persona jurídica, me nombraban de tesorero, de fiscal, de todos. Desde el año 72 hasta el 2010, que dejé, ya la salud no me sirvió más, ya me enfermé, ya no trabajé más. Porque yo ahí fui de todo, fui presidente, fui de todo, me nombraban. Pasó por todos los cargos. De todos los cargos, porque aquí no hay, ya se ha tenido la costumbre. Viene a un cambio de junta, no hay quien se haga cargo de la junta, ¿no? Sino los mismos tontos, los mismos y los mismos. A mí me metieron desde el año 72 hasta el 2010, entregué yo. Muchísimo tiempo. Ya cuando no pude, bueno, ya no pude más. ¿En qué momento comienza a verse pues transformada Tenería, ¿no? Ya cuando comienza pues, a ver más viviendas, precisamente pues la vía que ya se mejoró. En el año del 96, esto aquí no había casi casas ni nada cosa parecida. Sí, señor. Entonces, yo en el año 96, en el 95,
95, 96, conocí aquí a varias gente que tenía sus estancias. Pues ya cuando se acabaron las minas de San Vicente y toda esa cosa, entonces ya conocí yo los que tenían sus estancias aquí, era que Pacho Jiménez uno, Julio Espejo el otro, mi suegro tuvo ahí otra estancia, todos doña Matilde Beleño, Isidro Beleño, todos tuvieron esas estancias ahí. Bueno, después entonces ya se acabaron las minas, se acabó todo el año ese. Entonces dije yo, pues esto que ya carajo, se quedan estas tierras aquí todas, y fui y las denuncié yo. En el año 95 las denuncié en la Procuraduría Agraria. Denuncié yo todos esos terrenos. Sí, señor. Alcancé a juntar a 30 y pico de personas. En ese tiempo el vergajo el Jiménez, un tal Jiménez, un hijo de Pacho Jiménez, Armando Jiménez, se fue por el Hacho Contay y Villapinzón. En San Vicente están entregando tierras porque salió la doctora, una doctora Marta Giraldo, que era la procuradora ella salió y nos entregó estas tierras allá en esa cañada. Ahí hicimos la reunión, porque nosotros fuimos con un cuñado mío, fuimos y sacamos papeleos a ver qué tomábamos de papeleos de escrituras, qué escrituras encontrábamos de esas tierras. A ver, para no, si no, pues las podíamos reclamar. Entonces estuvimos andando y bueno, en todas las notarías, y no encontramos unos papeles ahí, pero de la Cámara de Comercio, pero era todo de la explotación de carbón, no de los terrenos. Entonces esa señora, esa doctora dijo, miró todos los recibos, dijo, no, estos son documentos para sacar minas de carbón, la Cámara de Comercio no dice sino para minas de carbón, pero de los terrenos no, pueden coger esas tierras. Bueno, pues cogimos esos terrenos. Ya Pablo Torres era el presidente de la Junta y yo era tesorero de la Junta en ese tiempo. Bueno, entonces ya se cogieron esas tierras, entonces ya empezó a ligar gente por allá, la que trajo el porquería ese, el Armando al Estado, gente y eso como unas 70, 80 personas en ese tiempo. Entonces la doctora Marta llegó y aquí le tuvimos un almuercito a la doctora y me dijo a mí, dijo, Luis, usted lo que pasó fue que metieron mucha gente aquí. Va a ver que con el tiempo va a tener usted problemas con toda esa gente que van a meter aquí. Bueno, pero bueno, ya habíamos metido a toda esa gente, estaba en la reunión y ella ya nos había dado el visto bueno que sí podíamos coger esas tierras porque no había escritura de esas tierras. Bueno, entonces ya denuncié esas tierras, a lo que ya se cogieron esas tierras. Entonces ya fue cuando entró Pablo Torres de presidente y toda esa vaina, y resultó que cuando cogimos esas tierras, hicimos una reunión. En esa reunión empezó Pablo Torres y otros tipos ahí. Dijo, sí sabe que nos van a quitar un poco de tierra. Tenemos que entregarles un poco de tierra a unos militares que llegaron, que están en el Sirga, pues ya tienen el Sirga, y que si no les damos un poco de tierra a las buenas, nos quitan todo, porque ellos fueron los que compraron sus tierras por aquí en San Vicente. Y nos metieron los sustos y toda esa vaina. Fue cuando le entregamos más de la mitad de la tierra. Que fue cuando cogió el señor Patiño, cogió y no sé qué. Después ya nos llegaron los señores Samper, que ellos también eran dueños. Últimamente tenían cercado todo esto. Entonces nos ayudó tal Cintura, que es abogado, hermano de Pedro Cintura. Marco Tulio. Ese nos ayudó en ese tiempo. Entonces empezó Marco Tulio, ese no era su abogado. Empezó los de Samper cercando y nosotros botándoles postes, sacándoles los postes y botándoselos y les ganamos.
les ganamos toda esta cosa. Y de ahí empezamos a la cuestión de esas tierras y nos alojamos como 30 y pico de personas, todos los que nos alojamos ahí, cogimos nuestras tierras ahí. En ese tiempo estaba, nuestro abogado era el doctor Huaqueta. Dios lo tenga en buena parte, Dios lo haya perdonado, que él nos ayudó, nos apoyó mucho también. Y después de que ya cogieron los otros, que no nos dejaba nada, entonces se metió él dijo, no señor, ¿cómo así? Estos muchachos también aquí han cogido sus tierras desde hace años y toda esa cosa. Entonces ya bueno, como los otros llegaron que ellos eran los dueños de todo, porque ellos habían comprado todo, y dijeron, bueno, entonces hagamos una cosa. De él es como venta suya, háganles acá una escritura de esta gente que está aquí, de los que sí. Y fue cuando nos fuimos como 30 y pico, 33 personas, a hacer las escrituras a Ubaté. Sí. Allá hicimos nuestras escrituras por estos lotes. De ese tiempo, que esas escrituras nos las hizo el doctor Jorge Huaqueta, Dios lo tenga en buena parte. Y ya para acá venimos cogiendo esas tierras raíces. Pero como entonces ahorita ya resultó ser que don Patiño era el dueño de todo, porque resultó con linderos de todo, porque él cogió todo, lo que había cogido San Vicente para explotar, él cogió todo, que eran ciento y pico de hectáreas, o 230 hectáreas. Ese fue el que vino aprovechando todo. Y don Marcos Aldana, que fue el que nos trajo también a los Amper, para que nos viniera a quitar. Ese también resultó cogiendo unos buenos pedazos de tierra, cogió las mejores quintas de San Vicente, que era que se les había vendido el doctor Godoy. Porque en ese tiempo, hasta el doctor Godoy vino ahí a la reunión esa, cuando vino la doctora. Entonces ya empezamos a decir el doctor que si era dueño de esa vaina, que de esas tierras, que eran todos los señores que les tenían sus estancias. Cuando le dije yo que Basilio Hernández tenía su estancia aquí arriba, aquí en esta parte tenía Basilio Hernández también su finca, doctor. Dijo, no, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo de Basilio Hernández, yo no sé, siendo que les trabajó tantos años, y él le dijo que no se acordaba. Pero entonces, ahí ya se ganó esas tierras, ya empezamos a sembrarlas y unos las dejaron porque toda esa gente que vino por allá de Villapinzón y de Chocontá, ya empezamos a hacerles reuniones y a pedirles para asegurar eso. Ya dijeron que no, entonces ya empezaron a decir que no, que eso la tierra no la iban a quitar otra vez, que no sé qué. Se fueron varios. Y los pocos que quedamos somos los que estamos figurando ahorita. Bueno, ahora hablemos de su familia, ¿no? ¿Quién es su esposa? ¿Cuántos hijos tiene? Comenzamos a hablar acerca de su familia ya. Bueno, mi esposa es Ana Besú Hernández, hija de Basilio Hernández, familia Hernández. Yo soy hijo de Bexabé Zambrano, bisnieto de Hipólito Rincón, el dueño de estas tierras, que nos dejó 16 fanegadas de tierra, y de las 16 fanegadas de tierra casi no me dejan ni el puesto de la casa. Ya todos empezaron los vecinos ya llegaron de buena calaña y toda esa vaina, y como en el tiempo de antes todo el mundo éramos tan buenas personas que no teníamos misericordia. Entonces cuando menos acuerdo ya empezaron a hacer derechos de peticiones, y ya llegó la ley esa de la posesión, y el que iba teniendo ya sus 10, 12 años de posesión ya ponía su pertenencia. Y aquí, bueno, únicamente me quedó el tris de casa ahí. Bueno, tenemos aquí, gracias a Dios, tengo mi esposa, aquí tuvimos 9 hijos. De los 9 hijos no hay sino 3 hijos que están aquí, que es el José, él vive en Tocancipá. Luis vive en Bogotá, tiene su esposa en Bogotá, tiene su hogar allá. José tiene su hogar en Tocancipá. John Jairo, él sí tiene su hogar aquí, pero él trabaja con la Contraloría de Cundinamarca. Y bueno, las peladas tampoco se me amañaron aquí, se fueron. En Estados Unidos trabaja una, en Guatemala hay 2 trabajando también allá. Y bueno,
son 9 hijos que tuve. De los 9 hijos, no hay sino una hija aquí. O sea, los otros 8 están volando. Por allá de que fácil parte. Aquí la Bexabé, que es la enfermita, que ya se me enfermó de la cabeza hace varios años. También ahí la tengo en manos de médico. Ahí la tengo en manos de médico. Cada nada nos toca llevarla a sus citas médicas. Bueno, aquí veo una foto y yo quiero que también ilustre pues a todos los televidentes, y es precisamente que usted fue suegro del maestro, compositor vallenato Rafael Escalona. Pues su hija Marina Zambrano tuvo la oportunidad, ¿no? Tuvo la oportunidad de estar con él, sí señor. Estuvo con él. El maestro Rafael Escalona estuvo aquí mucho tiempo, que venía, que le gustaba venir mucho, incluso por ahí tengo unas fotos de él, y tengo unas fotos con el presidente Uribe. Eran muy amigos con el presidente Uribe. Aquí tuvimos, el maestro Rafael fue el que, con un maestro que vino por allá de Boyacá, el que inventó el himno de Suezca. Él lo dejó de recuerdos, el himno de Suezca. El maestro Rafael. Él estuvo aquí muchos años. Bueno, aquí fue donde vino a pasar sus últimos años, porque ya fue cuando le agarró una enfermedad tremenda y se nos fue el maestro Rafael. Lástima el hombre, buena persona. Estuvo aquí, ¿para qué? El hombre le servía a todo el mundo, era muy buena persona, muy cariñoso con todos, gracias a Dios, y Dios lo tenga en buena parte al hombre. Rafael Escalona, pues importante, ¿no? Una figura importante muy a nivel país. Sí, él fue el que formó el vallenato. Él tenía fue a Estados Unidos y de allá le dieron no sé qué les dan. ¿Título? Su título y toda esa cosa. Era muy buena persona, era muy famoso del gobierno. Él tenía muchas... Era embajador. Era como embajador de... Sí, él trabajó en la embajada y trabajó él trabajó en Panamá, fue embajador de Panamá. Allá. Sí, señor. Eso, él estuvo trabajando, fue muy trabajador del gobierno también, muy bueno, persona muy importante. Don Luis, ¿cómo ve la vereda Tenería hoy en día? Después de todo el trabajo que ustedes desarrollaron para crearla, para formarla, ¿cómo la ve hoy en día? Bueno, pues hoy en día veo que la vereda Tenería está progresando mucho, tiene bastantes habitantes. Sí, bueno, lo que te decimos es la cuestión de que hubo un terreno que se les dio a unas gentes por allí, y como esto pues, se explotó minas de carbón por todos lados y todo. Entonces hay unos terrenos que están corriendo. No sé si por ahí estuvo el alcalde ayer, me parece que dijeron que había estado el alcalde, porque eso como que declararon allá zona de alto peligro, de alto riesgo. Porque se está cediendo la tierra. Y se está cediendo la tierra, todo esto, hasta aquí se me está cediendo la tierra. También, porque mi casa era aquí abajo era la casa paterna que nos habían dejado nosotros, y eso me la tumbaron las minas también. Esas casas de allí le tocó a la familia Rincón, que también son familias mías, por mi abuela. También les tocó salir de sus casas porque las casas se averiaron todas, y entonces, bueno, ya me dijeron a mí, usted hágase cargo de esas tierras ahí y pague sus impuestos porque nosotros nos vamos. Nosotros estamos por aquí no había en qué trabajar ni cosa parecida. Ellos se fueron y me dejaron a mí solo. Desde el año... Así que desde que nací estoy aquí. Yo tengo 87 años de estar en estas tierras aquí, yendo por todo esto. 87 años y de buena memoria. Por último, don Luis, un mensaje a toda la comunidad para que nos apropiemos y tengamos pues ese sentido de pertenencia de ser suezcanos como usted, don Luis. Pues bueno, yo le digo a toda la comunidad que nos apoye, nos ayuden, salgamos adelante, que lo que nos haga falta en nuestras veredas, que nos ayuden a pedir, a apoyar. Ahorita tenemos un acueducto que tal vez nos está pidiendo muchas tuberías a donde están los terrenos cediéndose, se están dañando las tuberías. Y ya gracias, por ahí vino el alcalde ayer, según eso vino a mirar y creo que yo no estuve porque estaba por allá, por Bogotá, en una cita médica.
pero me dijeron que él había estado y que te dice que sí nos va a ayudar, nos va a apoyar. Entonces necesitamos el apoyo del municipio y la gente que vive aquí en esta vereda, que sea gente que nos ayude a colaborar, porque se va a nombrar una junta de acueducto, no hay quien se acoja, que nadie, que tenemos que ser los mismos viejos que hemos trabajado durante tantos años. ¿Por qué va a ser eso? No, señor. Tiene que la gente, la juventud, coger aquí sus juntas de acción comunal, sus juntas de acueducto, para que en adelante sigan nuestros nietos y nuestros bisnietos sigan aprovechando esta vereda. Aunque se nos está corriendo la tierra y todas las cosas, pero en algún tiempo mi Dios nos afirma el terreno hasta donde sea, hasta donde él diga hasta aquí nomás, hasta ahí. Pero tenemos que favorecerlo y tenemos que, toda la gente, apoyar esta vereda y ayudar. Eso es lo que le pido a toda la comunidad de aquí de esta vereda. Gracias. Esto es Memorias de nuestra identidad. Don Luis, muy amable, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de su hogar. Con mucho gusto. Aquí tienen su casa a sus órdenes a todo momento, para toda la comunidad, para todo quien quiera venir a visitarnos, tienen las puertas abiertas. El señor alcalde aquí también me estuvo visitando en una época, también lo estuve buscando en estos días también para a ver si nos ayuda para que nos den unos viajitos de cascajo aquí para unas entraditas que tenemos, que con esta lluvia ya no podemos entrar ni un tractor para que nos arre las finquitas, entonces a ver si nos apoya con un cascajito o algo para poder arreglar nuestras entradas. Bueno, él ha sido don Luis Zambrano, Memoria de nuestra identidad del municipio de Suezca. Nos vemos en un próximo programa acá en TV Suezca. Bueno, yo les agradezco mucho a la emisora que nos ha apoyado mucho, nos ha servido mucho, tenemos nuestra buena televisión en todas las casas, muy agradecido por todo, porque aquí estamos como si estuviéramos en una ciudad, tenemos todo, tenemos nuestra televisión, tenemos nuestros acueductos, tenemos nuestra luz, tenemos todo, entonces le agradecemos mucho a quienes han colaborado y a que nos han colaborado mucho. Muy agradecido a ¿Junta? A las juntas y aquí a la emisora. Nuestra emisora es lo mejor que tenemos en Suezca, nuestra emisora que nos está dando, nos avisa a todo momento, nos da nuestras películas, bueno, nos da de todo, gracias a ellos. No tenemos cómo pagarle y les agradezco mucho.